Pero Dios por su gran amor nos dio vida. Efesios 2, 4, 5. Hermanos, bienvenidos. Bienvenidos hoy a nuestro culto. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Amén. Veo algunas visitas. Bienvenidos a nuestra iglesia. Bienvenidos. Que este culto, especialmente con las alabanzas a Dios y la prédica, aunque la prédica más está como instrucción para la iglesia, pero de todas maneras que salgan bendecidos en cuanto al saber. Ayer las hermanas de nuestra iglesia, un buen grupo de hermanas fueron al hospital y dieron comida, hubo tiempo de compartir la palabra y ciertamente fue un tiempo de bendición. Aquí está Paulette. ¿Cuántos se alegran de que esté mejor, esté sana? Estuvieron orando en los primeros, cuando se pidió oración, y qué bueno que Paulette esté mejor. Ahora tenemos a Hadassah enferma, igual, fiebre alta. Estuvimos bien en el hospital, pero ya como a las 3 de la tarde se sintió un poquito caliente, le tomamos la medida y tenía 36, pero ya a las 6 tenía casi 40. Y bueno, pues se llamó al pediatra y los medicamentos. Casi May no durmió nada y yo creo que dormí a las 5 y desperté a las 7:30. Entonces pido sus oraciones para Hadassah, para que pueda recuperar su salud y no se empeore. Otra cuestión, hermanos, hay que anotarse los que cumplen requisitos para predicar, solamente que algunos parece que se confundieron, se anotaron en miércoles, cuando miércoles a veces ellos no vienen. Entonces, quizás su intención era anotarse para domingo. La primera lista es para miércoles y la segunda lista, la parte de la página de la mitad, es para domingo. Pueden corregir si es que se equivocaron, porque la próxima semana va a salir ya la lista de quién va a predicar en el mes de agosto. Necesitamos poner ahí los nombres. Tenemos el próximo domingo asamblea del consistorio con los presidentes de los departamentos. No se olvide que tenemos cursos de doctrina bautista después del culto. Y, hermanos, necesitamos 2 miembros para la comisión de redacción del reglamento interno de esta iglesia, y en consistorio se aprobó reducir los requisitos. Los requisitos eran, pues, tener 3 años aquí en la iglesia con nosotros, pero ahora se reduce. Así que cualquiera que tenga tiempo, por ahora, los martes de 8 a 9, reunión vía Zoom, se puede acercar a mí para ver su disposición. 2 miembros. Bueno, ahora sí, se murió. Ahora tengo que comprar otro. Ya es problema de aparato porque el Duracell también murió, por más que no debería morir. Pero, así que por favor vas a tener que ayudar a ver ahí cada rato. Va a sonar feo esto. Otro o adelante y la grabación va a salir también no tan buena, pero perdón por ese detalle. Las visitas, quiero decirles que el domingo pasado reflexionamos acerca de qué significa tomar la cena del Señor indignamente, y hoy vamos a hacer lo mismo, pero desde otro enfoque. Porque todos los domingos en esta iglesia tomamos la cena del Señor, tal como lo hacía la iglesia primitiva. Si se hace una vez al mes como otras iglesias no había problemas, pero aquí en esta congregación se hace cada domingo. Pero hay una advertencia, ¿verdad? Hay una advertencia en 1 Corintios 11:29 que dice que cualquiera que tome la cena del Señor indignamente será culpable, será condenado, pudiera tener consecuencias en su vida. Y el domingo pasado dijimos, por el contexto inmediato, pareciera que tomar la cena indignamente es tener divisiones internas en la iglesia, o preferencias, los ricos menospreciando a los pobres, o la avaricia, o el egoísmo, o el menosprecio
a otros miembros de la iglesia, según el contexto inmediato, o sea, según versículos anteriores. Pero ahora, siguiente por favor, vamos a dar la respuesta desde el contexto literario más amplio. O sea, ya no nos vamos a centrar en el párrafo anterior o párrafo posterior, vamos a centrarnos en todo el libro para ver qué cosa dice Pablo o cómo podríamos interpretar esa línea. Y es conforme la mayoría de las iglesias ha interpretado tomar la cena del Señor indignamente. Siguiente, por favor. En resumen, no es para que ya diga, ya no voy a escuchar lo demás, pero en resumen, el que está en pecado no puede tomar la cena del Señor. Eso es en resumen, según la interpretación clásica de esa frase. Ahora veamos a grosso modo lo que Pablo condena de la iglesia de Corinto, que le hace indigno. Y si fuese así, nadie tomaría la cena del Señor, es verdad. Pero algunos quizás sí eran dignos. Por favor, siguiente. El capítulo 1 hasta el capítulo 4, vamos a ver que había divisiones y sectarismos. Habría grupos rivales dentro de la iglesia, o grupos por lo menos que decían tener preferencias por un líder, aunque esos líderes no estaban allí. O sea, esos líderes no estaban en esa iglesia porque Pablo estaba viajando a otros lugares, Apolos estaba predicando por otros lugares, Pedro también estaba quizá viajando y predicando por otros lugares, y Cristo pues está en el cielo, aunque algunos dicen que no sería Cristo, sino Cristos, otro personaje, otro predicador. Bueno, aunque no estaban en la iglesia, y si hubieran estado en la iglesia estos líderes, ¿cómo hubiese sido el pleito? Pero en la iglesia había grupos que decían, no, yo soy de Pablo, o sea, yo quiero a Pablo, me gusta cómo predica, cómo enseña, yo le creo todo a Pablo, o Pablo es mi líder, yo le amo, mi papito, mi padre espiritual, como dicen algunas en las iglesias modernas. Luego otros decían, no, Apolos es mejor predicador, Apolos tiene mejor retórica. Y Cefas, no, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro. Pedro es el discípulo que predicó 3,000 en su primera prédica. El Señor le restauró, a él le dijo, vas a ser tú el que va a abrir y cerrar las puertas del cielo. Bueno, el primer papa dirían algunos, ¿no? Y el otro quizás, si se refiere a Cristo como el Señor, diría, no, nada, yo soy de Cristo, más espirituales aparentemente. O sea, había divisiones internas, pero también había orgullo intelectual. Algunas personas menospreciaban a los que no sabían, por eso dice, Dios escogió de lo menospreciado y de lo vil. Porque eso también es malo, el orgullo intelectual. El decir, es que yo sé más que los demás no saben nada, no tienen ninguna autoridad para predicar porque yo sé más, o yo conozco más. Disputas filosóficas entre los griegos, quizá eso también sea parte de ser indigno por creerse más que los demás. Creerse el mejor que todos. Y al otro grupo de aparentemente cristianos que eran judaizantes y decían, no, para seguir fiel a nuestro Dios hay que circuncidarse, hay que cumplir los mandamientos, etc. Eso también sería tomar la cena del Señor indignamente. Esas divisiones, sectarismo. Siguiente, por favor. En el capítulo 5 vamos a ver una inmoralidad sexual muy grave. Esto es escandaloso. Porque había un miembro de la iglesia que tenía relaciones con la esposa de su padre, o sea, un incesto, su madrastra. Pablo señala que ni entre los gentiles se toleraba tal pecado. Y la iglesia, en vez de lamentarse, disciplinarlo, reprender a este hombre, no lo hacían nada, lo toleraban. Eso también parece ser indigno, esa inmoralidad que había allí. Siguiente, por favor. El capítulo 6, versículos 1 al 11, veremos que en esa iglesia aparentemente había algunos hermanos que se peleaban con otros hermanos de la iglesia. Y su pelea era tanto, no sé, familias quizá que se peleaban, por herencia, no sé, o bandos que se peleaban, pero hermanos de la iglesia, y como no podían solucionarlo en la iglesia, se iban ¿a dónde? A los tribunales paganos, al juez. Allí buscaban que un juez pagano, incrédulo, les solucione. Y Pablo critica, ¿que acaso no hay sabiduría pues en la iglesia? ¿Acaso no hay líderes espirituales que puedan ayudar a solucionar este problema? ¿No hay ningún sabio entre ustedes? Eso parece también ser un problema
de peleas entre hermanos de la iglesia, confiar más en las autoridades civiles que en los propios líderes espirituales para solucionar esos problemas. Siguiente, capítulo 6, versículos 12 al 20, había en esa iglesia mucha influencia mundana que había entrado a algunos miembros de la iglesia porque pareciera que había fornicación y prostitución. ¿Cómo así? Parece que algunos miembros habían sido tan influenciados por la cultura que iban a los prostíbulos. Iban a los prostíbulos. Eso es indigno, ¿no? Tomar la cena del Señor indignamente, obvio, no puede tomar la cena del Señor si va a un prostíbulo. O es uno que siempre está en fornicación. Por eso Pablo va a decir, hey, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No debes. Ahí viene ese texto que dice, no nice, yo es igual que viene también para esa misma iglesia, para Corinto. No puede compartir el cuerpo con una ramera, dice el propio Pablo ahí. Eso también sería indignamente, tomar la cena del Señor indignamente. Siguiente, por favor. Ahora, esto dirán, esto no es tan grave. Una confusión sobre el matrimonio, la soltería y la sexualidad. Mira, tanto era su supuesto deseo de espiritualidad, es que yo quiero estar con Dios, o su ascetismo, no, yo no quiero pensar en cosas sexuales, por más que sean casados, que Pablo va a decirles, hey, tu cuerpo ya no te pertenece, tu cuerpo le pertenece a tu cónyuge. Y tengan ustedes su unión cuantas veces el otro, que es tu cónyuge, quiera, porque ya no te pertenece tu cuerpo. Porque tu cuerpo, tu varón, le pertenece a tu esposa y esposa, tu cuerpo pertenece a tu esposo. Si van a separarse, o sea, van a dejar de estar juntos, durmiendo juntos, dice, que sea para orar, pero terminada la oración, vuelvan. O sea, como que esos matrimonios ya habían perdido la intimidad. Y no tener intimidad pareciera que también es un problema de tomar la cena del Señor indignamente. El divorcio, ni qué decir. El divorcio, también aquí Pablo va a decir, hey, no. Incluso si te casaste con un no cristiano, procura no divorciarte a no ser de que él te abandone. Da una salvedad. Da una salvedad. Que él ya no quiere estar contigo, pero si no, procura quedarte con esa persona porque no vaya a ser que tú vayas a salvar a esa persona, vayas a santificar a esos hijos. El divorcio no es una opción, pero hay personas que quizás están pensando en el divorcio y eso también es tomar la cena del Señor indignamente. El celibato, aquí tenemos varios solteros. Solteros porque quisieron, solteros porque tienen altos ideales de conseguir una pareja. Es que yo quiero que sea así, así, así. Pablo dice, no, ¿qué les importa todos esos requisitos con tal que sea en el Señor? Solamente que sea en el Señor. Si es alto, bajo, si tiene dinero, si es blanco o no tan blanco, no importa, que sea en el Señor. Algunos padres también evitaban que sus hijos se casen. No, todavía no. Algunos padres no quieren que sus hijos se casen porque quieren que busquen una mejor persona, es verdad, hay que buscar una mejor persona, pero algunos padres que quieren tenerlo siempre al lado. No, hay que dejar que vuelen. Pregúnteme a mí en cuántos años. ¿No? Pregúnteme en cuántos años se voy a dejar volar. Pero la idea es esa. Hay que procurar que el celibato, o sea, quedarse solo, no sea una opción por mucha exigencia, por miedo o porque hay presión. Porque dice el apóstol Pablo, si alguien se está quemando, cásese. Claro, no hay que casarse solamente por esa razón. Uno se casa por obediencia al Señor. Porque si estás quemando y estás pecando, quieres obedecer a Dios, cásate. Pero no solamente en eso, sino en todo. Ahora, no con cualquiera, por supuesto. Ayer en Facebook, en un video, escuché esto. A ver si lo captan porque es para centroamericanos, ¿ya?
la última parte. Porque aquí en México no se usa mucho la última parte. Dice, recuerden chicas, voy a decir chicos acá también, recuerden chicas, si no es de Dios, dile a Dios. Que si no es de Cristo, déjalo en visto. Y si no ama a Dios, menos a vos. Ese vos es menos a ti, ¿no? Menos a ti. En Guatemala, en Costa Rica, Salvador, se dicen vos. En Argentina también. Menos a vos. Voy a repetir. Para las solteras y solteros que están buscando amor fuera de las cosas de Dios. Dice, recuerden chicas o chicos, que si no es de Dios, dile a Dios. Que si no es de Cristo, déjalo en visto. Y que si no ama a Dios, menos a vos. Volvamos a la presentación. Si estás quemándote, cásate. Porque si estás quemándote, estás propenso a pecar en otras cosas. Y eso también sería tomar la cena del Señor indignamente. ¿Cuándo uno se debe casar? Cuando ya se siente maduro, por supuesto. Puedes orar para que el Señor te ayude a que llegues a esa edad, como lo hice yo en su tiempo. Siguiente, por favor. Esto, comer comida sacrificada a ídolos y la idolatría. Obvio que esto también sería tomar la cena del Señor indignamente. Porque se debatía, ¿debo comer la carne sacrificada a ídolos? La respuesta es no, pero hay libertad. Y Pablo dice, no uses tu libertad para hacer caer a los débiles. No todo todo te es lícito, pero no todo te conviene. No uses tu libertad para hacer caer a los débiles. Y Pablo les dice, huid de la idolatría, huyan de la idolatría. ¿Será que había idolatría dentro de la iglesia? Y ya les he predicado varias veces que no necesitas tener a una virgen, a un santo o un crucifijo del cual tú prendas una velita para caer en idolatría. Cualquier cosa, persona que ocupe el lugar de Dios, ya es una idolatría. Luego, siguiente por favor. Desórdenes en el culto público. O sea, en el culto como el que tenemos, solamente que la nuestra quizás sea pequeña en comparación con la de Corinto. Porque para que haya tantos pecados, habrá habido tantos miembros, ¿no? ¿Verdad? Me imagino. No quiero pensar que iglesia pequeña con pocos miembros y grandes pecados. Desórdenes en el culto público. Algunos desórdenes que también podría incluir dentro de tomar la cena del Señor indignamente. Y ahí está el texto peculiar que nosotros hemos mencionado el domingo pasado, el que algunos comen en exceso y comen primero y no dejan que los pobres participen o se queden con hambre, menospreciando a los demás. O sea, primero los ricos comen y se comen todo, hasta se emborrachan. Y los pobres casi no tienen nada que comer. Eso ya es un desorden. Eso es obvio que se refiere a comer la cena del Señor indignamente. Pero también hay un caos en el ejercicio de los dones espirituales. Un caos. Es un desorden en ese culto. Porque comienzan a hablar en lenguas. Por aquí habla una cosa, otra cosa y nadie le entiende. Un caos. Eso también sería tomar la cena del Señor indignamente. Porque no hay orden. Pablo condena la falta de orden. Pero también condena la competencia entre profetas. Los profetas, cada uno quería hablar. Y no, yo quiero hablar. Y todos querían participar. Todos querían, entre comillas, predicar. Todos querían predicar. Por competencia. Ay, es que yo predico mejor. No, el mío está mejor. Yo tengo una mejor revelación. Soy más carismático. O sea, yo cuento mejores chistes. Yo no hago dormir a los demás. Competencia. Y eso no debe haber aquí, porque vamos a tener, y la prédica luego siguiente tiene que ver con predicación, con la predicación, con debemos predicar. No debe haber competencia entre los predicadores. A cada quien el Señor ha dado su don. Algunos son más fluidos, otros son más pausados, otros tienen el don de dar sueño. No, eso no es un don. Pero sí, son lentos, monótonos, quizás no son efusivos y provocan sueño en algunos. En una iglesia pentecostal diríamos que hay espíritu de sueño en esa persona. Aquí no, ¿verdad? Aquí es culpa del predicador, no del espíritu de sueño.
Competencia ante predicadores también sería algo indigno. Y la falta de amor como principio regulador, falta de amor. Una iglesia que no ama, por eso Pablo dice, ¿qué importa que tengan tantos dones ustedes? ¿Qué importa que tengan tantos dones si no aman? ¿Acaso no amar a alguien es ser digno? ¿Acaso menospreciar a alguien sería digno? Que en una iglesia no haya amor. Siguiente, por favor. Ya estamos en el contexto posterior. Había en el capítulo 15 errores doctrinales sobre la resurrección. O sea, algunos negaban la resurrección de los muertos. Otros decían, ya sucedió. En Tesalonicenses es eso más que nada. El negar la resurrección de los muertos va contra la resurrección mismo de Jesús y la esperanza cristiana de que vamos a resucitar. Por eso Pablo va a decir, si Cristo no resucitó, en vana es nuestra predicación, somos los más dignos de lástima. Pero en esa iglesia había personas que estaban enseñando, por así decirlo, herejías, errores doctrinales. Y hacer eso también es tomar la cena del Señor indignamente. No hay que tolerar eso, de que alguien enseñe una herejía. Y por último, allí en esa misma diapositiva, problemas con la colecta para los santos. Falta de organización y unidad en la ayuda económica. Capítulo 16, pareciera de que los hermanos no están apoyando a los pobres. Falta de amor, pero también falta de organización para juntar. Por eso dice, mira, mejor cada primer día de la semana júntenlo. Cosa de cuando yo venga, no sé cuándo, 2 meses, 3 meses, ya va a haber ya dinero. No, ese mismo día van a comenzar a juntar y van a juntar poco. Van a juntar muy poco. No, mejor cada domingo junten, aunque sea poquito a poquito. Ok, llegamos a la parte final. Siguiente. ¿Quiénes tomarán la cena del Señor hoy? Tomando la interpretación del contexto más amplio, siguiente, sería los que no tienen pecado. Ahora, eso es la interpretación que la mayoría de las iglesias dan del tomar la cena del Señor indignamente. Por eso dice, hermano, si está en pecado, no tome. Si tomamos la interpretación del contexto inmediato, diríamos, hermano, si está en fornicación o adulterio o está en tal, no te preocupes, con tal de que no hagas menosprecio entre uno u otro, no hagas división, no seas avaricioso, no hay problema. Pero los otros pecados no importa, puedes tomar la cena del Señor. Si solamente interpretáramos el contexto inmediato. Pero creo que es mejor, en este caso, interpretar a la luz del contexto más amplio. Entonces, tomar la cena del Señor indignamente, deberíamos entenderlo como tomarlo si tienes pecado. Por eso recomendamos que, siguiente, además de tener un nacimiento, estar bautizado, tercer requisito, estar en plena comunión con Dios, para que no te vengan esas advertencias. Vamos a orar. Oh Señor, muchas gracias por ver el contexto más amplio de esta frase. Ayúdanos, Señor, a evaluar la interpretación. ¿Cuál de las dos interpretaciones se ajusta más a la idea del apóstol Pablo y sobre todo a la inspiración tuya? ¿Qué es lo que tú querías transmitir a través de no tomar la cena del Señor indignamente? Nosotros no queremos que venga maldición sobre ninguno de tus hijos, enfermedades, que vengan allí debilidades, inclusive la muerte, ninguno, y menos sobre esta congregación de manera general. Por eso somos señalamos con mucha fuerza que no haya pecado al momento de tomar esta ordenanza, Señor. Y por eso pedimos que vengan preparados ya desde casa, habiendo confesado sus pecados, que vengan ya preparados porque hoy es un día especial. Te quiero pedir por tu misericordia, Señor, de que tú allí
toques los corazones, para que aquellos que están en pecado se abstengan de tomar los elementos. Y que el próximo domingo, si es tu voluntad y nos das vida, puedan venir preparados. Venir preparados. Porque no queremos que venga maldición sobre sus vidas, ni sobre esta iglesia. Bendice los elementos, Padre. Bendice el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor, y bendice la copa que representa la sangre de nuestro Señor. Bendícelos, Padre. Oramos en Jesucristo. Amén. Por favor, pedir a 2 diáconos que ayuden a repartir los elementos. Bien, muchas gracias. 1 Corintios capítulo 11, 23 al 26. Vamos a leer los versículos 23 y 24. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Los que tenemos el pan podemos participar. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Los que tenemos la copa podemos participar. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos participar de esta ordenanza, de este sacramento. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos aquí un grupo de tus hijos. Gracias porque los has traído, las visitas también, bendice sus vidas. Tengo la información de una familia que fue a visitar y hacer culto con otra familia. Bendice en donde estén. Y algunos hermanos que no pudieron venir, tú sabes las razones, Señor. Tú conoces. Padre, los que no pueden venir por cuestión de enfermedad u otro compromiso familiar, como nuestra hermana Sofía, bendice su vida también. En este momento tu Espíritu Santo esté con ellos, sí. Que levanten una oración hacia ti, que te alaben, que lean tu Biblia, escuchen el mensaje de radio o algo, Señor. Te pido por los enfermos de nuestra iglesia. Padre, sánalos, por favor. Extiende tu mano de poder, y entre ellos a Hadassah, que bajes esa fiebre que está bastante alta. Gracias, Señor, por tus hijos que están aquí. Bendice las enseñanzas que vienen a continuación, la prédica. Bendice, Señor, este tiempo. Oramos en Jesucristo. Amén. Por favor, los niños a sus clases. Los vasitos, allí ayuden a guardarlos. Y pasamos a la prédica. Hermanos, la prédica de hoy es más para animar a los miembros a que asuman su compromiso, su responsabilidad, y quizá también corregir alguna idea que se requiere corregir. La iglesia necesita predicadores bíblicos. No es un tema bonito como para decir, ese es un tema general que siempre se da. No, es un tema particular también. O sea, no es un tema general que todas las iglesias del mundo necesitan predicadores bíblicos. Eso es verdad. Pero es más verdad aquí, en esta iglesia bautista, Comunidad de la Gracia. Porque oficialmente hay
ahora tenemos uno y unos hermanos que ya están preparándose, un hermano Javier Ruiz que ya ha compartido algunas veces los miércoles. Pero necesitamos para los domingos también, miércoles y domingos. La iglesia necesita predicadores bíblicos. Eso es la reflexión de hoy. Y las visitas espero que puedan aprender. Va a ser más una prédica que ayude a la mente, porque las prédicas deben afectar a la mente, a la acción o a la emoción. Y yo hoy voy a ir a la mente, como casi todas mis prédicas, porque yo soy maestro, ¿no? A mí más me interesa el conocimiento, o sea, el que conozca. Siguiente, por favor. Cuando salíamos con May, año 2017, recién casados, y andábamos por Tapachula en pleno sol, haciendo publicidad acerca de la Academia Bíblica Peche, los cursos que ofrecíamos gratis y a veces con costo básico, solamente fotocopias. Algunos nos respondían de mala manera. Y en resumen, una persona dijo esto: solo los pastores deben capacitarse, porque solo ellos deben predicar en la iglesia. ¿Puede una iglesia así? Pentecostés. Pero esa idea es la opinión de muchos creyentes. Los pastores que se capaciten. Y solamente el pastor debe predicar. No hay otros que prediquen. Es una frase muy peligrosa. Y yo digo, eso no es verdad. Es verdad que yo en un tiempo sí fui un poquito celoso. El año 2001 al 2003, un poquito celoso. Estábamos en el Instituto Bíblico, era internado, vivíamos dentro del seminario, del Instituto Bíblico, perdón, porque una cosa es instituto, otra cosa es seminario. Vivíamos en el Instituto Bíblico. Ahí dormíamos, pabellón de solteros, pabellón de casados, casas o apartamentos de profesores, todos en el mismo campus. Y adentro era full, como si fuese una prisión. Para mí un campamento a largo plazo, para mí. Yo era adolescente, 16 años entré, con 16 años. Un mini campamento, porque todo el timbre, corriendo, tienes 5 minutos para llegar a tal lugar. Si llegabas tarde te castigaban. Te ponían puntos menos. En vez de jugar, hacer fútbol, te mandaban a limpiar donde estaban, donde se podrían las hojas y se podría la comida y había hormigas. Era una forma de castigo para no llegar tarde. Con camisa, ir a clases. Y había un horario, levantarte a las 6, de 6:15 aseo, 6:15 a 6:45 devocional personal, 6:45 desayuno, 7:05, 7:10 actividades, algunos lavar platos, otros barrer, otros trapear, actividades así. A las 8, todos en clase. Receso las 10, porque de 10 a 10:30 había una devocional grupal, o sea, una capilla, un culto. De ahí volvía a las clases, 12:30, terminaban las clases, ir a almorzar. A la 1, todos a dormir. De 1 a 2, todos a dormir. 2:15, todos a la biblioteca. No tengo tarea, no importa, vaya a la biblioteca, hay mucho que aprender en la biblioteca, hay mucho que leer. 4:15, salir de la biblioteca, alistarse para trabajar. Martes y jueves, trabajo físico, trabajo alguno, barrer, trapear, quitar las hojas, podar árboles. Miércoles y viernes, deportes. A las 6 terminaba esa actividad, bañarse y cenar. 7:30, biblioteca. 10 de la noche, cerrar biblioteca. Tenías 30 minutos de descanso. 10:30, luces apagadas. No se volvía, o sea, bajaban la palanca. 10:30, luces apagadas. 6 de la mañana volvían a encender la luz. O sea, no estaba permitido estudiar en esa hora, tenías que dormir. Entonces era rígido y teníamos que hacer tareas. Pero habían estudiantes o personas que querían estudiar no viviendo dentro, sino afuera.
Y para ellos, pues no es tan estricto. Entonces yo decía, en mi celo, decía, pues ellos no son del todo completamente para ser ministros, porque ellos no están asumiendo todo el costo. No se les exigía tanto a ellos. A nosotros se nos exigía, no había, para relacionarte con el sexo opuesto tenía que haber una tercera persona. No podíamos salir del campus. Las mujeres martes y los varones jueves, de 1 a 2, si es que no ibas a dormir. Sábados a la iglesia, a las iglesias de 2 en 2. No podías así estar con una chica por mucho tiempo. Pero los externos, ellos no había problema. Entonces, yo decía, no, si van a estar así, mejor no, que no se capaciten pues. Que la capacitación debe ser para los que van a estar adentro. Yo tenía esa idea, pero ya luego el Señor me hizo entender que no importa cómo estudies, con tal que estudies. ¿Ya? Con tal que estudies. Pero todos deben estar dispuestos a predicar, no solamente el pastor. Y eso sí lo aprendí desde pequeño. Porque en mi iglesia casi nunca tuvimos pastor, excepto cuando la cosecha de café era muy buena. O sea, hubo un tiempo que en Brasil se inundó los cafetales. Y cuando se inundó por la lluvia, pues bajó el precio de Brasil. No había cosecha. Entonces fueron a buscar café en los otros países. Y eso implicó tener costo más alto. Entonces los diezmos, las ofrendas en la iglesia eran más. Y se ahorró. Pudimos tener por 3 años un pastor a tiempo completo. Cuando ya se acabaron ese dinero, bueno, ya el pastor tuvo que retirarse. Pero todo ese tiempo, cuando no teníamos pastor, ¿quiénes eran los que predicaban? Los miembros de la iglesia, por rol, como lo que queremos aquí, tener un rol de predicadores. Pero hay iglesias en las que dicen, no, solo los pastores deben capacitarse y solo los pastores deben predicar. Siguiente. ¿Cómo la iglesia se volvió pastor dependiente? O sea, es una pregunta sincera. ¿Cómo es que la iglesia se volvió pastor dependiente? O sea, la iglesia no funciona si no hay la figura de un pastor. ¿Por qué es más fácil aceptar la idea unipastoral al frente de la iglesia? ¿Por qué? Un pastor debe estar al frente de una iglesia. ¿Por qué eso? Siguiente. La respuesta. Por no leer su Biblia. Cristianos que piensan de ese modo, pastor dependientes, y luego un solo pastor debe estar al frente de la iglesia, piensan eso porque no han leído su Biblia. Y en la Biblia, especialmente desde Hechos, Apocalipsis, leerán de que no existe la idea unipastoral, ni la dependencia de un líder. Como ya hemos estudiado muchas veces aquí el año pasado, existe la pluralidad, varios que están al frente, son los ancianos. Pero sigamos, siguiente. El término pastor ha sido muy manoseado, muy manoseado. Yo he dicho en otro lugar, ha sido muy prostituido. ¿Cómo así? Siguiente. ¿A quién se le llama pastor? Una acepción, la básica, la literal, es pastor es el que cuida animales, ovejas, vacas, cabras. Eso es lo literal. Las siguientes acepciones son figuradas, que nace de la primera. Siguiente. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? ¿Te estás bajando? Más. Ahí. ¡Uy! ¿Qué pasó? Ahí está, ahí. Siguiente acepción. El que estudia o se gradúa de un seminario, él es un pastor. Y a mí me llaman pastor por eso. Porque yo estudiaba en el instituto bíblico y luego en el seminario me decían, pastor. Pero el seminario no gradúa o saca pastores. El seminario prepara a los llamados al ministerio. No es porque va al seminario ya es un pastor. No, pero las personas suelen llamar así. Tercera acepción. El que predica en una iglesia. Si predica es pastor. Si predica es pastor. Entonces, si acá tenemos 10 predicadores, los 10 son pastores. Podría ser. Siguiente. El que funda o está al frente de una iglesia. Si fundó una iglesia, o sea, abrió su casa para que haga culto ahí y él suele estar al frente, él es el pastor, porque él fundó esa iglesia. Mi suegro, ¿no? Pastor fundador. Bueno, luego él pastoreó en otras iglesias, pero está esa idea. Si fundó, es pastor.
Siguiente. Esta me gusta más porque realmente se sigue criterios para ser ordenado. Se llama pastor al que fue ordenado, o sea, siguió criterios. Para ser ordenado, hermanos, en una iglesia grande, organizada, es difícil. Es difícil, no es fácil. En las iglesias bautistas es un poco más fácil, pero en las otras iglesias organizadas, por ejemplo, en la Iglesia Evangélica Peruana, para ser ordenado, tú debes haber tenido el título de bachiller en teología, que es semejante a la licenciatura en teología. Luego de eso, que se estudia 4 o 5 años mínimo, 5 años de licenciatura. Luego de eso, tener 5 años de ministerio probando. O sea, las iglesias te deben contratar como predicador o pastor probando. 5 años. Luego de eso, debe pasar un examen de conocimiento bíblico, de historia de la iglesia, de reglamentos internos de la denominación y otra serie de cosas. Un examen. Después de eso, recién viene la autoridad regional y te ordena. No es fácil. Algunos pastores han logrado sacar su ordenación después de 20 años de haber salido del seminario. Porque aprobar el examen también cuesta. Pero ahí sí llamaríamos pastor a alguien, yo pienso. Siguiente. El que ejerce algún ministerio en la iglesia, o en un seminario, o una organización cristiana, o sea, si ejerce un ministerio, aunque no esté al frente de una iglesia, pero es profesor de un seminario, o está al frente de una ONG cristiana, pero está allí en un ministerio, le llaman pastor. Siguiente. Y esto estoy también de acuerdo. El que es contratado, el que se le contrata para que haga labor pastoral, también sería un pastor. 8. A los ancianos de la iglesia, pastores. Aquí preferimos decir ancianos, pero en la primera iglesia bautista que estamos en esa misma línea, no les gustan ancianos, así que le llaman pastores. Si eso usáramos acá, tenemos al pastor Gustavo, pastor Eddie, pastor Raúl, ¿no? Bueno, vamos por favor, seguimos explicando. La palabra griega para pastor como sustantivo es, siguiente, poimen. La palabra griega para pastor es poimen. Cuando dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, está en hebreo, pero se traduce al griego, está poimen. Cuando Jesús dijo, yo soy el buen pastor, estaba diciendo, yo soy poimen. Y ese es el término para pastor, como sustantivo. Poimen. Ahora, siguiente, pero los verbos para pastorear y apacentar, cuando uno va a la traducción, ¿de qué términos griegos traducieron pastorear y apacentar? El más común es, siguiente, poimano. Poimaino es relacionado con poimen, casi la misma idea. La segunda palabra es bosco. Y la tercera palabra es hegeomai. Ok, son 3 palabras griegas, son verbos. ¿Cómo sabemos qué es verbo? Porque ¿cómo terminan? Terminan en una especie de, así, es W. Es un omega. Y la última termina en omai, que también es una forma verbal. Son verbos. Verbos implica acción. Ahora, siguiente. Busquemos el sustantivo pastor en una concordancia. ¿Qué es una concordancia? Cuando uno busca la palabra en la Biblia. Pero hay libros que se dedican a buscar, o sea, ya tienen publicados en qué versículos aparece tal palabra. Siguiente. No se va a poder ver del todo, pero cuando yo busco la concordancia, esos son los textos bíblicos donde aparece el sustantivo pastor desde Hechos hasta Apocalipsis. ¿Cuántos son? Sustantivo pastor, en español, en la Reina Valera. Efesios 4:11, Hebreos 13:7, Hebreos 13:17, Hebreos 13:20, Hebreos 13:24 hasta 25, 1 de Pedro 2:25 y 1 de Pedro 5:7. Son 7 veces que aparece el sustantivo pastor. 7 veces. De los cuales allí van a ver
que solamente tres hablan de poimen. Efesios 4:11, luego el de Hebreos 13:20, pero ahí es Jesucristo el gran pastor de las ovejas. Y luego 1 Pedro 2:25, habéis vuelto al pastor, es Jesucristo. La última de 1 Pedro 5:4 dice príncipe de los pastores. ¿Y a quién se refiere? A Jesucristo. Ahora, nos quedan 3 versículos. Hebreos 13:7 no usa la palabra hebrea poimen, palabra griega, poimen. Usa un verbo, los que dirigen. Lo mismo pasa con Hebreos 13:17 y Hebreos 13:24, que la Reina Valera traduce pastores como sustantivos, pero en griego es un verbo, en sí es un participio. ¿Qué dirán ustedes que estoy diciendo? Bueno, voy a explicar luego un poquito más. Lo que estoy diciendo es de que hay un solo versículo en el Nuevo Testamento que parece apoyar la idea de pastores como líderes de iglesia, como sustantivo. Siguiente, por favor. Entonces, solo un versículo apoya la existencia de pastores, como un título de alguien que está en el ministerio, solo uno. Pero ¿cómo ahora? Pastor es el más usado, todos quieren usar el término pastor, si en la Biblia hay un solo versículo. Estoy enseñando para que no se deje engañar o para que tengan un mejor concepto de lo que es el estar en el liderazgo de la iglesia. Ahora vamos con el siguiente. ¿Qué es del verbo pastorear y apacentar o dirigir? Los verbos que estaban ahí. Siguiente. Vamos por primer verbo, poimaino, que es pastorear y apacentar. Y significado es dirigir, guiar, cuidar, gobernar como pastor. En el Nuevo Testamento el énfasis es conducir y supervisar el rebaño. En 1 Pedro 5:2 dice pastorear la grey de Dios, y ahí está en griego. En Juan 21:16, cuando Jesús le dice a Pedro, ¿no? ¿Me amas? Ahí dice apacienta mis ovejas. Y en Hechos 20:28 dice pastorear la iglesia del Señor. Entonces, poimaino implica dirección, protección, supervisión espiritual. No solo alimentar, sino gobernar y cuidar integralmente. Ese es el verbo que más se usa en cuanto a pastorear. Pastorear, verbo, pastorear. Y sí, se pide que pastoreen. Ahí están los versículos bíblicos. Luego voy a volver a ese versículo. Pastorear la grey de Dios. ¿Quiénes? Los ancianos. Apacienta mis ovejas. ¿A quién? Al apóstol Pedro. En Hechos 20:28, pastorear la iglesia de Dios. ¿Quiénes? Los ancianos. Los ancianos deben pastorear. Siguiente verbo es bosco, que significa alimentar, la idea de apacentar. Dar de comer, significa dar de comer, alimentar animales. En Juan 21:15 igual, cuando Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Y luego le dice, sí, tú sabes que te quiero. ¿Qué os dice el Señor Jesús? Apacienta mis corderos. Y ahí no usa pastorea mis corderos, ahí dice apacienta, que es bosque, y en eso significa da de comer a mi rebaño. Eso significa provee de alimento, dale nutrición espiritual a mi rebaño. O sea, apacentar es cuidar, pastorear es dar de comer. Último verbo, hegeomai, significa guiar, dirigir, y también significa considerar, pero esa acepción no nos interesa. En la Septuaginta es ir a la cabeza de alguien que camina, o sea, guiar, dirigir, llevar, conducir a alguien. Ir a la cabeza de alguien como jefe militar, jefe civil o jefe religioso, que está en la cabeza, ser el jefe, gobernar, mandar. Y ese es el sentido que usa Hebreos 13:7. La Reina Valera traduce pastores, y eso hace que algunos pastores digan, aquí dicen los pastores. Pero el griego no dice pastores, el griego dice los que dirigen, sus dirigentes, los que están a la cabeza. No usa el término pastor. Por eso una mejor traducción es como lo ven allí. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe.
obedezcan, Hebreos 13:17, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Y el capítulo 13, versículo 24, ya está en la parte de los saludos, dice: saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos. Ustedes pueden comparar traducciones bíblicas. Muy pocas traducciones van a decir: acuérdense de sus pastores, obedezcan a sus pastores, saluden a sus pastores. La mayoría que analiza el griego, compara ediciones y todo, va a traducir dirigentes o los que los gobiernan. Y esos son los ancianos. Pero algunos pastores toman la Reina Valera y estos versículos para decir: yo soy el pastor, obedézcanme, sujétense a mí. Porque ahí dice. Hay que ir al griego, si realmente eso dice. Vamos a la siguiente. Veamos el pensamiento de Pablo. El pensamiento de Pablo en Hechos 20:17, y ahí va puntos suspensivos, porque el punto suspensivo no leemos, pasamos al siguiente versículo. En Hechos 20:17 dice Lucas en su relato: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar, ¿quién? Pablo, ¿no? Pablo hizo llamar, ¿a quiénes? A los ancianos de la iglesia. ¿Los ancianos de qué iglesia? De Éfeso. No dice a los ancianos de las iglesias que están alrededor de Éfeso, un anciano por iglesia, no. Éfeso es una ciudad. Y en la ciudad de Éfeso había una iglesia, y en esa iglesia tenían ancianos, varios ancianos en esa iglesia. Sigue hablando Pablo sigue ahí diciendo 18, 19, 20, llegamos al versículo 28. A esos ancianos les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Los ancianos son también obispos, pero el anciano obispo tiene una misión: pastorear o apacentar. Esa es su misión, aunque no sea llamado pastor. Siguiente. Entonces se debe pastorear aunque no se tenga el título de pastor. Se debe pastorear aunque no se tenga el título de pastor. Siguiente. Igual que no necesita ser abogado, un profesional abogado, para abogar. Una cosa es el sustantivo abogado y otra cosa es el verbo abogar. Una cosa es el sustantivo pastor y otra cosa es el verbo pastorear. Podemos pastorear en el sentido de acción, aunque no podemos tener el título de pastor. Siguiente. ¿Por qué muchas iglesias no tienen varios predicadores? Uno, siguiente. Por egoísmo y celo de liderazgo y la falta de preparación, capacitación a la feligresía. Egoísmo y celo de liderazgo. El hermano Víctor, cuando pidió su carta, dijo: por favor, que no se incluya la palabra pastor, porque a la iglesia donde voy a ir no quiero que el pastor se sienta amenazado cuando lea que yo he sido pastor. ¿Qué cosa está diciendo? Está graficando la triste realidad que hay en muchas iglesias. Cuando debería ser motivo de gozo de un pastor que venga a su iglesia un pastor. ¿Para qué? Para poder hacer más, para hacer mejor el trabajo. Aunque no le paguen al nuevo pastor. Pero ya sabe predicar, puedo programar una vez al mes para que predique. Es ayuda. Pero sí, hay egoísmo, hay celo de liderazgo y como tal no capacitan a la iglesia sobre preparar. Yo estuve insistiendo en los últimos años, hay que tener más predicadores. Y el hermano Víctor, cuando fue elegido presidente de los varones, dijo en su plan quería incluir capacitar a los
varones para que prediquen este año, para que este año inicie ese curso. Y yo, como presidente del Departamento de Educación Bíblica y Teológica, también mi propuesta era, vamos a iniciar a capacitar los varones para que prediquen. O sea, ya es hora de que haya más predicadores, porque teníamos al hermano Javier Ruiz, que predicaba algunos miércoles, y por ahí Mauricio se estaba preparando para predicar, nuestro hermano José Julio predicó ya una vez, y así necesitamos mucho más. 2, también por falta de compromiso y amor a la iglesia de parte de los miembros. O sea, no hay muchos predicadores porque en la propia iglesia no hay compromiso. Porque en la propia iglesia no hay amor a la iglesia. Porque si hubiese amor a la iglesia dirían, yo debo prepararme. Yo debo aprender a predicar, a enseñar. Aunque no predique aquí en la iglesia, puedo predicar afuera, y evangelizo y va a venir gente aquí a la iglesia. Cuando las personas, los congregantes, la feligresía se siente cómoda solamente al venir y a escuchar, estar un ratito en el culto e irse sin compromiso, no se puede avanzar. Pero si aquí tuviéramos 10 dispuestos a predicar y si todavía tuviéramos pastor, ese pastor estaría más aliviado de trabajo para hacer otras cosas, como visitar, aconsejar, animar a los hermanos. Por eso no hay muchos predicadores. Siguiente. ¿Quiénes predicaban en el siglo I? ¿Quiénes predicaban en el siglo I? Pues ciertamente siguiente, los apóstoles predicaban y otros líderes. Ese es el resumen, Los apóstoles, Pedro, Juan y Pablo predicaban. Eso no hay duda, predicaban los apóstoles. Pero no solamente los apóstoles, otros líderes como los diáconos, Esteban, Felipe, otros líderes predicaban. Sí, pues los líderes. No solamente los líderes y los apóstoles. 2, los propios miembros de las iglesias también predicaban. ¿Es verdad eso? Los voy a mostrar más adelante que sí es verdad eso. Siguiente diapositiva, por favor. En parte aquí va la respuesta y en parte voy a volver a repetirlo más adelante. Veamos el caso de la iglesia de Antioquía de Siria, donde comenzó a los creyentes llamarles cristianos. Versículo 1, en la Reina Valera 60. Anoten el versículo, si no lo pueden leer ahí en el pizarrón, anoten el versículo para que luego lo lean en casa. En la Reina Valera 60 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. O sea, en esa iglesia había profetas y maestros. 2 puntos seguidos. Va a dar la lista de esos profetas y maestros. A ver si por ahí encuentran algún apóstol. A ver si encuentran un apóstol. El primero, Bernabé. Segundo, Simón, al que llamaba Níger. Tercero, Lucio de Cirene. Cuarto, Manaén, el que se había sido criado junto a Herodes el tetrarca. Y quinto, Saulo. 5, que en la Reina Valera parece que solamente eran 5 en ese grupo. Pero comparando con la traducción viviente, por favor, la traducción viviente en el mismo versículo, dice, entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado Negro, Lucio de Cirene, Manaén, el compañero de la infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Pero lo tengo resaltado entre los profetas y maestros de la iglesia. O sea, habían más. No solamente 5. Según esa traducción, podrían haber habido más profetas y maestros. Sean 5 o sean más, aquí no hay ningún apóstol. Sí, Bernabé parece ser un líder prominente por ahí, pero todos los demás son desconocidos, ¿o no? Inclusive el propio Saulo es desconocido todavía. O sea, son miembros de la iglesia, pero eran profetas y maestros, eran predicadores y maestros, o sea, estaban en el liderazgo. No eran
los 12 apóstoles, no eran los 70 discípulos que habían recibido el mensaje del Señor, habían sido capacitados. Son una nueva generación, son nuevos creyentes que asumen protagonismo en el liderazgo. Miembros de la propia iglesia, aunque Saulo venía de Tarso, pero Bernabé lo había llevado a Antioquía y había asumido ya el liderazgo. Siguiente diapositiva. Siguiente. Okay. En el año 46 probablemente inicia el primer viaje misionero. El primer viaje misionero de Pablo. Cuando sucede lo del versículo 2 y versículo 3. Eso significa 16 años después de la ascensión del Señor Jesús. O sea, 16 años ya había iglesias en diferentes partecitas. Y ya habían liderazgo plural en varias iglesias, entre ellos Antioquía. Liderazgo plural. 16 años. No ha pasado mucho tiempo. Esta iglesia tiene ¿cuántos años? Y sigue dependiendo de 1 o 2 o 3. Cierto día, mientras estos hombres, está bien, mientras estos hombres, o sea, estos 5 o más, adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual les he llamado. O sea, iban a ir de misioneros, ¿no? Así que, después de pasar por más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. De ese grupo de 5, mínimo 5, 2 salen de misiones. Se quedan 3. Oh, solamente con 3. Yo me imagino que añadieron más a su equipo. Añadieron más a su equipo. Siguiente, por favor. Vamos con la interpretación de los dones o ministerios. La Reina Valera dice en Efesios 4, 11 y 12: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se entiende, no? Se entiende el versículo. Pero quiero compararlo con la otra traducción, la traducción viviente. Dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los siguientes dones a la iglesia. ¿Qué dones? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos, o sea, estos 5 o 4, bueno, dependiendo cómo interpretemos el último, si es pastores maestros o pastores separado maestros, lo más probable es que sean un solo grupo, pero hay otro texto que va a hablar de los maestros también. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Según yo entiendo, aquí, estos 5 o 4, estos 5, son los llamados a preparar al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios siga creciendo. Estos 5. Es verdad que Romanos 12 nos habla de 7 dones. Es verdad que 1 Corintios 12, 13 y 14 nos hablan de más dones. Pero Efesios 4:11 parece limitar a 5 ministerios. La interpretación que dan algunas iglesias me gusta, y va a ser la propuesta para el reglamento interno de la iglesia. Tenemos que debatirlo todavía, pero eso es la propuesta. Es la que viene. Siguiente. Que los apóstoles, como nosotros no creemos que los apóstoles sigan vigentes hoy en día, interpretamos como los misioneros, y por tanto hablaríamos de ministro misionero. Uno que Dios le llama para ser misionero. Podemos tener aquí unos misioneros que van a abrir nuevos campos. Ministro misionero. Siguiente, el otro grupo que habla, profetas. Este sería ministro predicador. Ministro predicador, porque el profeta predicaba, hablaba. Por eso, conociendo al hermano Víctor, su don, le sugerimos que aceptara esta opción de ser predicador, pastor predicador, porque él es muy bueno predicando. Que aceptara este ministerio de predicador, pero él quiso ser pastor. Siguiente, evangelistas. Es un ministro evangelista, o sea, el que sale a las calles a predicar el evangelio, el que busca ganar almas para Cristo, se puede tener en el liderazgo evangelistas. Luego ahí sí vienen pastores, que sería el ministro pastor, y luego, por último, los maestros, que sería el ministro maestro.
pastores. El pastor es aquel que tiene alma alma para ayudar a la gente, vida pastoral, estar con las ovejas. Puede predicar, enseñar, evangelizar todo, pero su pasión está con las personas. Ese es un pastor. El sustantivo pastor. La única vez que aparece el sustantivo pastor en la traducción al español, desde Juan, desde Hechos hasta Apocalipsis. Y maestros, y ese es mi ministerio. Yo soy ministro maestro. No soy pastor, yo soy maestro. Bueno, vamos terminando, hermanos. Me quedan solamente unas diapositivas cortas. Siguiente. La misión de Timoteo como pastor profesional, digo profesional porque él era un pastor que iba de iglesia en iglesia, fundamentando a las iglesias, poniendo liderazgo de ancianos, etc. Dice en 2 Timoteo 2:1, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte en medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Entonces, los pastores profesionales, los contratados, una de sus tareas, ¿qué cosa es? Capacitar para que hayan más personas que prediquen y enseñen. ¿Ya? Sí, eso. Para que haya más personas predicadoras. Necesitamos más predicadores, más maestros. Siguiente. Y ese pastor profesional debe esforzarse por presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Subrayo, interpreta rectamente, porque ¿de qué se va a predicar? De la Biblia, pero hay que interpretar correctamente lo que está en la Biblia. Reina Valera dice que usa bien la palabra de verdad. En 2 Timoteo 4:2, siguiente, le dice Pablo a Timoteo, a este predicador profesional, digamos, pastor profesional, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Lo que hace un pastor, lo que debe de hacer un pastor profesional. Y sí, los pastores y los líderes tenían que predicar, pero solamente ellos. Siguiente. Ahí está la evidencia que la iglesia estaba comprometida con la predicación. En Hechos 8:4 son los creyentes cuando eran dispersados por la persecución que iban predicando y se establecían nuevas iglesias. ¿Quiénes? ¿Los apóstoles? Ellos se quedaron en Jerusalén. No, los mismos creyentes, ellos predicaban y la iglesia creció por la predicación de los propios miembros de la iglesia. En Hechos 13:1, que ya hemos mencionado, había maestros locales de la propia iglesia. Caso Priscila y Aquila. Es un matrimonio. Se dedicaban a hacer tiendas, pero aún así predicaban, capacitaban. En Hechos 21:9 tenemos mujeres profetizas, mujeres que predican. En 1 Corintios 14 tenemos muchos predicadores, muchos profetas que hacían competencia entre ellos todavía, quién predica mejor. Es un abuso, por supuesto. Sin embargo, había profetas, había predicadores dentro de la propia congregación. Y en 1 Tesalonicenses 1:8 dice que la iglesia de Tesalónica en su conjunto iba predicando el evangelio, que se había extendido el evangelio mucho más allá de sus fronteras. La propia iglesia predicaba. Entonces, hermanos, no se debe dejar la responsabilidad al pastor, a los líderes, a los ancianos, a los que gobiernan. Toda la iglesia debe sentirse comprometida con la predicación. Última diapositiva. En esta iglesia se requieren predicadores. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no se requieren? ¿Se requieren o no se requieren? Sí se requieren, ¿verdad? Se requieren predicadores. Siguiente. Tú dirás, heme aquí, Señor. Tú dirás, yo quiero predicar. Yo quiero predicar la palabra. Yo quiero compartir el mensaje de salvación. Y si tú no te comprometes, hermano, será porque no amas a la iglesia. Quiero animarlos a que tomen el curso, que se capaciten, que se anoten para predicar. Vamos a orar.
Señor, gracias, porque ciertamente esta iglesia y otras iglesias necesitan predicadores. Necesitan predicadores, necesitan maestros, necesitan personas que actúen llevando tu palabra, consolando, animando, exhortando, reprendiendo. Se necesitan, Señor. Pero a veces es por la apatía y celos de liderazgo. Pero a veces también es por la negligencia y falta de compromiso de la propia congregación. Pero tú estás llamando predicadores. Estás llamando personas para que prediquen. Te quiero pedir que en tu gracia toques los corazones de varones y mujeres que quieran aprender a predicar, que quieran compartir tu mensaje con valentía, con denuedo. Levanta predicadores en esta iglesia para ser de bendición en esta iglesia y en otras iglesias. Levanta a tus siervos, Señor. Oramos en Jesucristo. Amén.